La quinta carta del libro de Apocalipsis fue dirigida a la iglesia en Sardis. Esta ciudad fue la capital del reino de Lidia en el siglo VI a.C. Poco tiempo después fue invadida por los persas, quienes tomaron control durante los siguientes siglos. En el año 340 a.C., Alejandro Magno liberó esta ciudad del dominio persa, convirtiendo a Sardis en una importante ciudad griega y más adelante del Imperio Romano. De las 7 ciudades, fue en Sardis donde se estableció la comunidad judía más extensa y próspera. Aún se conservan las ruinas de su enorme sinagoga, la cual fue la más grande después de la de Jerusalén. El Evangelio llegó a este lugar en el siglo I y el primer líder conocido de la iglesia de Sardis fue Melito, un cristiano de origen judío que fue famoso porque se atrevió a escribirle al emperador Marcos Aurelio pidiéndole que considerara cambiar los decretos en contra de los cristianos. Melito fue el primero en compilar los libros del Antiguo Testamento para la comunidad cristiana y de hecho fue él quien puso el término Antiguo Testamento. Junto a las ruinas se encuentra el pueblo de Sart, que cuenta con una población de 5.000 habitantes y en donde tristemente no hay ni un solo cristiano. Sart pertenece al distrito de Saligli en la provincia de Manisa al oeste de Turquía. La ciudad de Saligli se encuentra a 10 kilómetros de Sart y cuenta con una población de 80.000 habitantes. Desafortunadamente tampoco hay ningún cristiano aquí. Debido a lo fértil de la tierra, esta región vive de la agricultura y produce todo tipo de frutas y verduras. De la misma manera, estamos pidiendo a Dios que prepare la tierra para la cosecha de almas que Él va a hacer, ¿verdad? No estaba preparado eso, pero se cortó. Buenos días, buenas tardes, no días todavía, 11:54. Buen día a todos. Si no has saludado a la persona que está a su lado, voltee, denle el puño, dígale buen día, qué bueno que está aquí. Buenos días. Era saludar, hermanos. Si quiere tomarse un cafecito, pues invítelo después del servicio, ¿verdad? Qué gusto verlos a todos. Hoy estoy contento de compartir con ustedes acerca de la iglesia en Sardis. Hace un tiempo yo estaba leyendo Apocalipsis y yo decía la iglesia de Sardis, pero no es la iglesia de Sardis, es la iglesia en Sardis porque hay una sola iglesia y somos todos nosotros, y en este caso vamos a estudiar la iglesia en Sardis. Así que hoy quiero compartir con ustedes Apocalipsis 3, versículo 1 al 6. Si trae su Biblia es donde vamos a estar la mayor parte del tiempo, pero vamos a dar una pequeña introducción porque ya hemos estado llevando Apocalipsis por 3 semanas. Hemos estado viendo las primeras 3 cartas. La carta número 4 nos la brincamos, pero la vamos a ver al final. Hoy vamos con la carta número 5, la iglesia número 5, que es la iglesia en Sardis. Quiero recordarles la estructura general de las cartas a la iglesia en cualquiera de las 7 iglesias. Jesús se presenta a la iglesia con ciertas características que van a ser importantes durante el desarrollo de la carta. Ahorita vamos a ver cuál es la característica que Jesús presenta de sí mismo a la iglesia en Sardis. Después de esto, comúnmente hay un elogio o una afirmación a la iglesia. Después de la afirmación viene una reprensión, viene un jalón de orejas y luego viene una recompensa. Algo interesante en la iglesia de Sardis es que viene la presentación de Jesús, las cualidades que Él quiere mostrar a la iglesia en Sardis, pero no hay una afirmación, ni hay un elogio. Jesús va directo a la reprensión. Pero al final hay una recompensa preciosísima para todo lo que está pasando. Entonces, habiendo dicho eso, Apocalipsis, yo recuerdo cuando crecí en la iglesia tradicional católica, Apocalipsis para mí era el 666 y la marca de la bestia. ¿Sí o no? ¿A quién más tenía eso en mente siempre con Apocalipsis? Déjeme decirle que en Apocalipsis un solo versículo habla del anticristo y un solo versículo habla del 666. Lo demás, ¿sabe de qué habla? De Jesucristo. Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. De hecho, Apocalipsis 1, versículo 1, dice lo siguiente. Vamos a leerlo, mira, para que no vea que aquí le echamos mentiras. Apocalipsis 1, versículo 1 dice de la siguiente manera:
La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ahí está, eso es Apocalipsis, iglesia. Eso es, ¿qué es? Es la revelación de Jesucristo. No es el libro del anticristo ni el 666, es la revelación de Jesucristo. ¿Que quién le dio? Dios. ¿Quién nos está dando esta revelación de Jesucristo? Dios. ¿A quién se la dio? Dice, para manifestar a sus siervos las cosas que han de suceder. ¿Cuándo? Pronto. Pronto. No es en cientos de miles de años más, es pronto. ¿Cuándo es ese pronto? No sabemos, pero es pronto. Es como cuando usted le dice a su hijo, pronto. O sea, ¿cuándo vamos a ir? Mamá, vamos a la... Quiero nieve. Pronto. Al niño se le va a olvidar. El niño va a estar preguntando todos los días. ¿Por qué Dios, el Padre, dice pronto? Porque anhela que nosotros estemos ansiosos por ver ese día. Que estemos ahí. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo? ¿Cuándo, Señor? ¿Qué más dice? Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, Apocalipsis significa revelación. Apocalipsis deriva de estas dos palabras que van a aparecer ahí en pantalla. Gracias Gil. Apo y calupsis. Esto significa apo, sin, calupsis, velo. Eso significa, el Apocalipsis es quitar el velo, correr el velo. Ha habido un velo sobre la iglesia que no nos permite ver realmente qué es el Apocalipsis. Pero el Apocalipsis es ver a Jesucristo sin velo. ¿No nos emociona eso? ¿Quién no quisiera ver a Jesucristo tal cual es? Verlo, imagínense, si Jesús viniera a predicar aquí, lo pudiéramos ver. Pues en Apocalipsis, específicamente en el capítulo 1, Dios nos revela a Jesucristo. Y en este capítulo, el capítulo 1, que no lo vamos a ver hoy, pero quiero animarle a que lo lea en su casa. En Apocalipsis 1, Dios, el Padre, nos revela 18 cualidades de Jesucristo. 18, que tal vez ya conocemos, y ahí están, se las puse nomás para darle curiosidad, pero ahí están. ¿Quién nos está diciendo el Padre que es Jesucristo? En Apocalipsis 2 y 3, Dios nos revela a la iglesia. Dios nos revela a la iglesia. ¿Cómo es la iglesia? Es preciosa la iglesia, con sus fallas, con sus errores, al igual que todos los que estamos aquí, pero Jesús paseándose en medio de la iglesia. En Apocalipsis 4 y 5, Dios nos revela la adoración celestial. Dios nos revela cómo es el cielo, qué es lo que está sucediendo en el cielo. Hasta ahí, ¿hemos visto algo del 666? No. Todavía no, es nada más la adoración, es la iglesia, es tan maravilloso todo esto. De Apocalipsis 5, 6 hasta 19 nos revela el plan de batalla de Jesús y cómo Él va a venir a este mundo, va a venir a destruir a Satanás, a todo su plan, a todo su ejército y va a tomar el reino de este mundo. Apocalipsis 20, 21 y 22 nos muestran a Jesús reinando, al Padre viniendo, estableciendo su reino, la nueva Jerusalén, nuevo cielo, nueva tierra. Se acabó. Y nosotros reinando juntamente con Él. Eso es Apocalipsis. Le animo a que lo lea. Hay mucho más, claro. Claramente hay mucho más. Pero ahí está. Ahí está la revelación de Jesucristo en medio de todo esto. Hoy vamos a ver Apocalipsis 3, versículo 1 al 6. Y acompáñenme a hacer una oración antes de comenzar. Jesús, gracias. Gracias porque tú te paseas en medio de tu iglesia. Gracias porque tú no te vas, Jesús. Tú estás ahí. Tú permaneces fiel. Y hoy te pedimos que hables a nuestras vidas a través de tu Espíritu Santo y que podamos recibir esta exhortación, al igual que la iglesia en Sardis, pero también este ánimo y esta recompensa que tú ofreces para todos aquellos que siguen tu camino, Señor. En el nombre de Jesús, y decimos amén. Apocalipsis 3, la iglesia en Sardis. Y esta iglesia, Jesús está haciendo a esta iglesia un llamado a vencer la muerte espiritual. Un llamado a vencer la muerte espiritual. Esto es lo que Jesús está hablando, porque recuerde que aquí en estas cartas no es el apóstol Pablo, ni es el apóstol Pedro, ni es el apóstol Juan, ni Santiago. Es el mismo Jesús hablando a las iglesias. Él está hablando. Y luego Jesús dice en el versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto.
sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí está la carta. Aquí está, como les mencionaba, Jesús se presenta a sí mismo de manera particular en cada iglesia. Y con esta iglesia, Jesús se está presentando de la siguiente manera. Versículo 1 dice, al ángel de la iglesia. Jesús está dirigiendo esta carta a la iglesia, pero al pastor de la iglesia. Es el ángel de la iglesia, el que cuida la iglesia. Dice Jesús de sí mismo, el que tiene los 7 espíritus. Los 7 espíritus hacen referencia al Espíritu Santo en plenitud. Cuando vemos aquí que dice los 7 espíritus es la plenitud del Espíritu Santo, y Jesús está haciendo referencia a Isaías 11:2. Apúntele por ahí para que lo lea en su casa. Isaías 11:2 dice de la siguiente manera: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Por qué Jesús está presentando a la iglesia en Sardis con estas 7 características? Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, pero no olvidemos estas 7 características en Isaías 11:2. Jesús está mostrando como el que tiene la plenitud de Dios, el que experimenta y transmite completamente la plenitud de Dios por medio del Espíritu Santo. También dice, y el que tiene las 7 estrellas. ¿Qué es esto de las 7 estrellas? Son las iglesias y son sus mensajeros. Y esto nos permite ver que antes de Jesús exhortar a esta iglesia, porque ¿se acuerda qué es lo que Jesús les dice? Versículo 1 dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Ahí está la exhortación. Tienes apariencia de estar vivo, pero estás muerto. Pero antes de decirles esto, ¿qué es lo que les dice? Yo tengo en mis manos a la iglesia. Yo, el que tiene en control, el que tiene en sus manos, el que no abandona a la iglesia, aun cuando estás muerta, yo te tengo en mis manos. Iglesia, cuando nosotros sentimos que hemos fallado tanto delante de Dios, cuando hemos sentido que hasta nos hemos visto muertos, y tal vez en ocasiones el Espíritu Santo nos permite ver nuestra propia miseria espiritual, nuestra propia pobreza, nuestra muerte, pero Jesús le dice a esta iglesia, yo te tengo en mis manos. Yo te tengo en mis manos, yo estoy en control de las cosas. Y Jesús viene a esta iglesia no para reprenderla y disolverla. No dice, bueno, Sardis no sirven para nada, vamos a acabar con esta iglesia. Jesús tiene planes para Sardis. Jesús tiene planes para una iglesia que está muerta espiritualmente. Porque Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Nosotros podemos estar actualmente muertos en nuestros delitos y pecados, pero Jesús viene a darnos vida y vida en abundancia. Si alguien hoy cree que Dios ya se cansó, que Dios ya tiró la toalla, dijo ya no puedo, ya no hay nada más para esta persona, hoy el Espíritu Santo nos recuerda, yo tengo todo en mis manos, yo te tengo en mis manos, yo no me voy. Jesús no se va, Jesús se queda, aún con una iglesia que está muerta espiritualmente, pero hay más esperanza todavía. Jesús les dice a esta iglesia, conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Para esta iglesia, Jesús no está siguiendo el patrón que siguió con las 4 iglesias anteriores, que es presentación, elogio y reprensión. Aquí Jesús se va de la presentación a la reprensión. Le dice directamente a la iglesia, tienes nombre de que vives y estás muerto. Para esta iglesia no hay un elogio. ¿Sabe por qué? Porque no hay nada rescatable en las obras muertas. Porque cuando nosotros vivimos en obras muertas, y ahorita vamos a ver qué significan las obras muertas, no hay nada que Dios pueda elogiar de obras muertas. Lo rescatable aquí, lo rescatable en todo esto, es que aún en una iglesia con obras muertas, Jesús sigue manteniendo su compromiso de sostenerla. Cuando Jesús estaba aún con sus discípulos,
habla con ellos. Y en una plática que tiene él con Pedro, le dice, sobre esto edificaré mi iglesia. Y le está hablando acerca del fundamento de la iglesia. Y luego recuerda que dice, y el Hades no prevalecerá contra ella. O sea que Jesús va en serio con la iglesia. Jesús tiene un plan para su iglesia. Y esta iglesia de Sardis sigue en el plan de Jesús. Vino Nuevo está en el plan de Jesús. Para estos tiempos y para los últimos tiempos en los cuales ya estamos. Dice, tengo por aquí, a esta iglesia le dice, aun cuando estás muerta. ¿Por qué es lo que le está diciendo? Aun cuando tú estás muerta, yo aquí sigo. Yo estoy presente, aún cuando tú estás muerta, yo aquí sigo. Jesús, al venir a este mundo, vino a darnos salvación. Amén. Jesús vino a darnos salvación, pero hay más que eso. Jesús vino a este mundo, se encarnó para ser uno como nosotros, para poder vencer el pecado en su propio cuerpo y cargar el pecado, cargar la ira del Padre, lo menciona la Biblia, para Él llevar nuestro pecado y entonces en su muerte Él lleva nuestro pecado, pero en su resurrección Él nos da la oportunidad de la vida eterna, nos da ese regalo y a veces nos quedamos hasta ahí, nos quedamos hasta el regalo de la vida eterna y qué maravilloso que todos, si todos los que estamos aquí hemos recibido al Señor Jesús y tenemos la convicción de que tenemos vida eterna con Él, gloria a Dios, pero si hay alguien aquí que no vamos a hablar específicamente de eso, pero Jesús al momento de morir, resucitar, Él viene y nos da esta salvación y cuando Él se va al cielo, Él hace una promesa con su iglesia. Él hace una promesa y es que Él va a regresar por su iglesia. Así, en Hechos 2, Hechos 1, dice que así como lo vieron irse, así lo verán regresar. Así lo vamos a ver regresar. Y cuando Jesús se va, Él hace un compromiso con su iglesia. ¿Cuántos casados hay aquí? Levante su mano si está casado. Jesús hace un compromiso con su iglesia. Yo me acuerdo del compromiso que yo hice con mi esposa. Hace casi 8 años que nos comprometimos. Y yo recuerdo que yo le di un anillo, no este es el de la boda, pero yo le di un anillo a ella, todavía le queda su anillo. Y cuando yo le di ese anillo, previo a eso, yo sabía qué es lo que quería. Y yo sabía qué es lo que ella quería. Y los dos sabíamos hacia dónde íbamos. Entonces, al momento de darle ese anillo, prácticamente yo le estaba diciendo, yo voy con todo. O sea, yo me estoy comprometiendo y este anillo es la muestra de mi compromiso. No para un rato, no si nos enfadamos, no si nos cansamos. Es un compromiso que estamos haciendo. Míralo bien. No le dije eso porque no se fuera a arrepentir. Le dije, mira, aquí está mi compromiso. Y hay dos partes en un compromiso. El compromiso no es del hombre solamente. Entonces yo entregué mi anillo como muestra de mi compromiso, pero ella lo recibió como muestra de su compromiso. Y ella cuidó ese compromiso. Y hoy estamos a mes y cachito de recibir el fruto de ese compromiso. Entonces, ¿a qué voy con esto? Cuando Jesús se va, cuando Jesús asciende al cielo, Él toma su anillo y lo entrega a la novia, que es la iglesia. Y Él hace ese compromiso y le dice a la novia, este es mi compromiso, voy a regresar. Voy a regresar. En la cultura judía, cuando una pareja se comprometía, eran 3 pasos. Era el compromiso donde las familias acordaban, era el desposorio, donde el compromiso entre los novios se hacía firme, donde ya no había marcha atrás. Todavía no se casaban, pero ya no se podían divorciar. Era el desposorio. Después del desposorio, el esposo, el futuro esposo se iba. Se iba por un periodo de tiempo a trabajar, a preparar la casa, a preparar lo que tenía que hacer. Y en algún momento, dentro del periodo de 1 año, tal vez más, menos, él iba a regresar. ¿Por qué? Porque hizo la promesa de que iba a regresar. Por lo tanto, la novia tenía que estar preparada. Tenía que estar lista porque sabía una cosa, y era que el novio iba a regresar por ella. ¿Cuándo? No tenía certeza, pero sabía que iba a regresar. Sabía que iba a regresar pronto. ¿Cuándo es ese pronto? No lo sabía, pero iba a regresar por él, por ella. Es la misma promesa que Jesús hace a su iglesia. Por eso Jesús, cuando ve una iglesia como Sardis, como Éfeso, como Esmirna, como Tiatira, como todas las iglesias del Apocalipsis, Jesús no las ve
solamente a través de los errores. Jesús las ve a través de su compromiso con la iglesia. Y ese compromiso es que Él va a regresar y la va a tomar como esposa. Pero en ese proceso, la iglesia, la novia, se tiene que preparar también. Tiene que estar lista para recibir al novio. Vemos esta iglesia de Sardis. Vemos esta iglesia que Jesús dice, tienes, ¿qué es lo que le dice? Tienes nombre de que vives y estás muerto. Ay, qué duro golpe. Qué dura reprensión. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Pero aún así, Jesús no rompe su compromiso, lucha por él, es paciente con la iglesia hasta que despierte y entienda lo que Dios tiene preparado, lo que Jesús está preparando. Jesús no se divorcia. Jesús no se va, Jesús no abandona cuando las cosas se ponen difíciles. Aún con una novia muerta, sigue siendo fiel. Aún en nuestra infidelidad, el Señor sigue siendo fiel. Yo he experimentado eso cada día de mi vida. Me esfuerzo por no ser infiel cada día de mi vida, pero el Señor muestra su fidelidad. La Biblia dice que cuando nosotros somos infieles, Él sigue siendo fiel, porque Él no puede faltar a sí mismo, Él no se puede contradecir a sí mismo, Él es fiel en sí mismo. Nosotros somos infieles, pero Él sigue siendo fiel. Obras muertas. Jesús está reprendiendo a esta iglesia por obras muertas. Jesús está diciéndoles, tienes cara de que vives, tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Qué son estas obras muertas? Es servir por inercia, es servir por obligación, es servir habiendo perdido el propósito del por qué estamos sirviendo, es servir sin pasión, sin deleite, sin expectativa. Eso es obras muertas. Es cuando venimos a la iglesia, es cuando participamos de cierto ministerio solo por la costumbre, solo por la inercia, solo por la obligación, solo porque sabemos que debemos hacerlo, pero hemos perdido el propósito, la pasión, lo que existe detrás de todo eso. Y Dios no se agrada de obras muertas. Dios se agrada de obras que vienen de la intimidad con Él. ¿Por qué obras muertas? Y no muertas en que no sirvan de nada, es muertas porque no llevan el fruto que Dios desea dar a nuestras obras. Efesios dice que Él ha preparado buenas obras de antemano para que nosotros andemos en ellas. Si nosotros no estamos en intimidad con Dios, no vamos a encontrar esas buenas obras que Él ha preparado. Por lo tanto, ¿qué obras vamos a hacer? Las obras que nosotros consideramos oportunas. ¿Son malas? No, pero pueden llegar a ser obras muertas porque no vienen de una intimidad con Dios. Obras muertas es un servicio que no viene de una relación de amor con Dios. Todos aquellos que estamos sirviendo en algún ministerio, debiéramos preguntarnos todos los días, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Hacia dónde está llevando esto? ¿Estoy haciendo esto en mis fuerzas? Porque yo me he dado cuenta en mi propia persona que en ocasiones es tan cansado el ministerio. Y luego cuando me pongo a analizar por qué es cansado, me doy cuenta que es porque estoy corriendo en mis propias fuerzas. Estoy corriendo en obras muertas. Aun cuando puede verse todo tan bien, puedo estar corriendo en obras muertas y eso trae cansancio. Pero cuando corremos en las obras que Dios ha preparado para nosotros, son obras vivas, son obras que nos llevan a la plenitud de lo que Dios ha preparado para nosotros. Entonces eso es obras muertas, es la reprensión de Jesús a la iglesia en Sardis. Versículo 2, ya acabamos con el primero, vamos al segundo. ¿Están conmigo todavía? Muy bien, vamos. Apocalipsis 3:2 dice, sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. 3 cosas que Jesús está diciendo aquí. Número 1, sé vigilante. Ahorita vamos a profundizar un poquito más en esa palabra. Todavía no, un poquito más atrás. Sé vigilante. Y luego dice, afirma las cosas que están para morir. Número 1, sé vigilante. Número 2, hay cosas que están para morir. No están muertas todavía, pero están para morir. Y lo que Jesús está diciendo es, afirma esas cosas. Es despierta. Todavía hay algo que está vivo en tu iglesia. Sardis, despierta, todavía hay algo vivo. Afirma esas cosas, no dejes que mueran. Y tercero, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Dios busca obras perfectas, no en ejecución, en corazón. Dios busca que nuestras obras sean perfectas desde el corazón, no en cómo lo hacemos, porque podemos hacer todo excelente y es algo que Dios nos llama también a hacer. Todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor.
Pero si nos olvidamos de quién es la obra y hacemos las cosas sin tomar en cuenta al Señor, son obras muertas por más excelentes que sean. Pero aquí le está diciendo, sé vigilante y afirma estas cosas. Ahora sí, vamos a sé vigilante. Sé vigilante viene del griego que no sé pronunciar, pero ahí está. Se los voy a poner. Si usted quiere saber de dónde viene esto, está en el diccionario del griego Strong, referencia 1127, y significa velar, mantener despierto, significa ser vigilante. Velar significa mantenerse despierto. Entonces Jesús les está diciendo aquí, mantente despierto. Sardis, mantente despierto, vigila, vela. No te duermas, no caigas en el sueño, no caigas en la somnolencia. Afirma las cosas que están para morir. Sé vigilante. Les mencionaba hace un momento, había cosas que no estaban tan mal, pero si seguían por el mismo camino, iban a morir. Iban a terminar en el mismo lugar donde ya estaban algunas otras. Luego le dice, porque no he hallado tus obras perfectas. No era que no tuvieran obras. Y esto está bien tremendo, iglesia. Porque no es que Sardis no tuviera obras, pero estas obras no eran perfectas delante de Dios. Eran obras muertas. Eran obras que no provienen de la intimidad con Dios. A Dios no le impresionan nuestras obras. A Dios no le impresiona nuestro activismo. No le impresiona toda nuestra labor social. Lo que Dios busca es esas obras que salen de la intimidad. Porque podemos estar haciendo muchas cosas buenas en desobediencia. Porque no tenemos dirección de Dios en intimidad. Y es ahí, en el lugar de intimidad con Dios, donde Él nos muestra hacia dónde dar, hacia dónde caminar. Nuestro servicio a Dios, iglesia, nace de la intimidad, no solamente de la necesidad. Podemos ver mucha necesidad en nuestra iglesia, en nuestra ciudad, en todos lados. Podemos ver mucha necesidad, pero nuestro servicio a Dios nace de la intimidad, porque es ahí donde somos restaurados primeramente, donde somos llamados, donde entendemos nuestro lugar en Cristo. Y entonces cuando Dios nos ponga en un lugar, porque iglesia, Dios nos pone en un lugar de servicio. Si pasamos por el lugar de intimidad donde somos sanados, restaurados y llamados, cuando Dios nos ponga en un lugar de servicio, vamos a ser inofendibles, vamos a ser sabios, vamos a ser prudentes, vamos a ser humildes en nuestro propio corazón. ¿Por qué? Porque pasamos por el lugar de intimidad. Pero si no pasamos por ahí, vamos a ir a obras muertas. Y obras muertas, ¿saben qué es lo que trae? Trae muerte. Trae muerte. Obras muertas traen muerte. Seguimos leyendo. Apocalipsis 3:2 dice, afirma las cosas, 3, Apocalipsis 3:3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Primera cosa que vemos en este versículo, al igual que en Apocalipsis 2, cuando Jesús está hablando a la iglesia en Éfeso, también le dice, recuerda de dónde has caído. Y ahora aquí Jesús a la iglesia en Sardis le dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Hay 3 claves aquí. Más bien, una clave en 3 pasos para vencer esta muerte espiritual. La primera de ellas es acordarnos de dónde Dios nos ha sacado. Todo eso que hemos recibido de Dios, toda esa gracia de Dios. ¿Cuántos hemos experimentado la gracia de Dios en nuestras vidas? Yo he experimentado la gracia y esa gracia es la que me impulsa cada día. En estos días, en estos últimos meses, donde estamos esperando a Natalia, me han preguntado algunos amigos, oye, ¿cómo te sientes? Y la verdad es que no sé ni cómo me siento. No tengo una manera de explicar qué es lo que siento, pero lo que he experimentado es que cada día Dios nos da una gracia para salir adelante en ese día. Cada día, una palabra de la cual yo me he aferrado en estos últimos meses es que cada día tiene su afán. Y cada día tiene su afán. Y yo me voy a agarrar de la gracia de Dios para cada día de mi vida. En este Apocalipsis 3:3, cuando Jesús habla a la iglesia de Sardis, le dice, acuérdate pues de lo que has recibido. ¿Cuántas cosas hemos recibido y hemos olvidado del Señor? ¿Cómo olvidamos de dónde Dios nos ha sacado? Cuando pasa eso en nuestras vidas, comenzamos a vivir en obras muertas.
porque olvidamos de dónde Dios nos ha sacado. También dice todo lo que has oído. ¿Cuántas enseñanzas, iglesia, no hemos recibido? Cada jueves y cada domingo hay alguien aquí. Y le voy a dar una buena noticia. Dios nos va a llamar a cuentas por cada una de esas enseñanzas. No sé qué tan buena sea para usted. Dios nos va a llamar a cuentas por cada una de esas enseñanzas. Entonces, la primer clave para vencer la muerte espiritual es acuérdate. Segundo, guárdalo, obedécelo. Es a lo que se refiere, obedécelo. No solamente escuches, obedece. Y tercero, arrepiéntete. Porque a veces recordamos y tratamos de obedecer, pero no nos arrepentimos. Y si no hay un arrepentimiento, arrepentir es tan sencillo como que yo voy en esta dirección, me detengo, recuerdo, entiendo que esto no está bien y me doy la media vuelta y voy en el camino correcto. Pero yo mismo me he visto en esta situación. Voy caminando, ay, esto está bien mal, y sigo caminando por donde mismo. Pero Jesús está llamando a la iglesia a arrepentirse. Y luego le dice, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante arrepentirse? Dice, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Si no velas, vendré sobre ti como un ladrón. Este verbo, este mismo concepto de velar es el mismo que el versículo anterior. Es la misma palabra que Jesús está utilizando, que significa mantenerse despierto. Y le está diciendo, si no velas, si no te mantienes despierto. Y esta misma palabra que Jesús está utilizando aquí es la misma que utiliza en Mateo 25. Apúntelo ahí en su Biblia, Mateo 25, del 1 al 13. Ese lo voy a leer yo. Mateo 25, del 1 al 13. Jesús está hablando a sus discípulos y está enseñándoles aquí a través de esta parábola. Dice de la siguiente manera: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Esta misma analogía que ya les platiqué de cómo eran las bodas hebreas. Dice, 5 de ellas, versículo 2, eran prudentes y 5 insensatas. ¿Cuántas eran prudentes? 5. ¿Y cuántas insensatas? 5. Y luego dice el 3, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Cuántas cabecearon? Todas. Todas. Versículo 6. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Versículo 13, y este es clave, velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y esta palabra, velad, es la misma que Jesús está utilizando para la iglesia en Sardis, cuando les está diciendo, sé vigilante, vela, porque no sabes el día ni la hora. Y si no velas, yo voy a venir por ti como un ladrón. Dice, si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Alguno de nosotros sabe cuándo va a venir Jesús? No lo sabemos. Pero Jesús nos llama a estar velando, como estas 10 vírgenes. Estas 10 vírgenes tenían la promesa de que iba a venir el esposo. Todas sabían que iba a venir el esposo. ¿Había alguna que no sabía? No, todas sabían. Pero había 5 insensatas y había 5 prudentes. 5 que cultivaron su aceite, que estuvieron listas, que no tenían solamente su lámpara, sino que tenían aceite. Pero ¿qué nos enseña la Biblia? Que en los últimos tiempos va a haber personas, va a haber iglesia que va a tener su lámpara y va a decir, sí la tenemos, pero no van a tener esa intimidad y no van a saber cuándo realmente va a llegar el esposo. Van a estar dormidas. Y cuando venga la 7ª trompeta van a decir, ¿qué está pasando? ¿Y a dónde vamos? ¿Y qué va a decir Jesús? No los conozco. Ese es el llamado duro
Es una palabra dura de Dios, de Jesús a la iglesia en Sardis. Mateo 25 leímos, y aquí también en Apocalipsis 3:3, acerca del ladrón. Y para aquellos que no estén en esta actitud de velar y estudiar el regreso de Cristo, este evento los sorprenderá negativamente como un ladrón. Nadie de nosotros espera un ladrón en la noche. Y gracias a Dios a nosotros nunca un ladrón ha intentado ni siquiera meterse en nuestra casa. Pero no me imagino lo que ha de ser llegar un día y ver que alguien entró a tu casa, o estar en tu casa en la noche y que alguien esté intentando entrar en el momento menos esperado. Jesús advierte que Él va a venir como un ladrón en la noche. ¿Pero para quién? Para aquellos que no lo están esperando. Porque si nosotros estamos esperando a Jesús, entonces Él no viene como un ladrón en la noche. Porque recordamos que Él hizo una promesa. Él hizo una promesa. Y si estamos esperando esa promesa, sabemos quién es el que viene, y no es un ladrón. Es el esposo que viene a levantar a su esposa y que viene a cumplir su promesa. Para la iglesia despierta y con sus lámparas llenas de aceite, Jesús no vendrá como un ladrón, sino como un esposo. Jesús vendrá como ladrón en la noche para los que están en oscuridad. Si nosotros vivimos en oscuridad, va a llegar Jesús en algún momento y nos va a agarrar en sorpresa como un ladrón. Pero si estamos en luz, vamos a esperar al esposo. Primera de Tesalonicenses 5, del 1 al 5. Apúntelo por ahí, porque no se alcanza a leer de ahí. Dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, es el apóstol Pablo escribiendo a los tesalonicenses: no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. O sea, Pablo les está recordando, les está diciendo: ustedes no tienen necesidad que yo les esté hablando de esto. Dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y por mucho tiempo la iglesia se ha quedado hasta el versículo 3, nada más, que dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Cuando Jesús venga, iglesia, habrá destrucción repentina. Aquí dice, ¿para quién? Para los que están en oscuridad, para los que no están apercibidos y que no están esperando a Jesús. Dice: cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Pero si seguimos leyendo, versículo 4, mas vosotros, Pablo hablando a la iglesia, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Y esa es la diferencia. Cristo viene como un ladrón en la noche para los que están en tinieblas. Para Sardis, que estaba en muerte, en obras muertas, Jesús les estaba advirtiendo: si ustedes no corrigen esto, voy a venir como un ladrón. Y no saben cuándo voy a venir. Pero si ustedes corrigen todo esto, Jesús les está diciendo: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. La luz de Cristo ha resplandecido sobre nuestras vidas. Y eso nos permite estar apercibidos de los tiempos y de las sazones y de lo que va a ocurrir. Y nos permite esperar a Jesús, no con miedo porque no es un ladrón, sino con alegría y con gozo porque es un esposo que viene a cumplir con su promesa. Ese es al Jesús que nosotros esperamos. Versículo 4 dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Jesús había guardado un remanente en su iglesia. Dice: unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras. Y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Versículo 5: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En Apocalipsis 4, Jesús nos muestra que hay una minoría en esta iglesia que se mantuvo pura. Hubo unos cuantos que decidieron no manchar sus vestiduras con las corrientes del mundo, que decidieron mantenerse firmes. Hubo unos cuantos como esas 5 prudentes, esas 5 vírgenes prudentes que mantuvieron su aceite, que mantuvieron su relación con Dios en intimidad y que supieron cuándo, que entendieron que el esposo iba a venir y que ellos iban a estar listos para recibirle. Jesús no necesita multitudes para cambiar la historia. Jesús no necesita miles. En la Biblia vemos cómo Jesús alimentó a miles,
y el alimento, el pan de vida está disponible para todos. Jesús no se lo niega a nadie. Hay miles que Jesús alimentó. Ahí vemos esos milagros donde de unos cuantos panes y unos peces se alimentó a miles. Y ahí estaba la gente, miles escuchando el mensaje de Jesús. Jesús sanó a muchos también. Cuando venía alguien con él, le pedían y Jesús sanaba. Jesús sanaba a paralíticos, a ciegos, a leprosos. Jesús sanaba a la gente. Jesús sanó a muchos, pero eligió a 12. Eligió a 12. De esos miles que alimentó, sanó a muchos, pero eligió a 12, porque Jesús no necesita multitudes. Necesita corazones dispuestos a vivir obras vivas. Pero el precio que pagamos para vivir en obras vivas es intimidad con el Señor. Es de ahí de donde nacen las obras vivas. Aún de esos 12, uno vivió en obras muertas. Uno vivió en obras muertas. Y sabemos cuál fue su final. Su final fue muerte. Su final fue destrucción. Su final fue... Él mismo se quitó la vida. ¿Por qué? Porque estaba caminando por el camino de las obras muertas. Jesús, hablando a la iglesia en Sardis, les dice: tienes unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Jesús no pide a estos creyentes fieles, porque hay un remanente fiel en Sardis. Jesús no le dice a estos remanentes, a este remanente fiel, que se vayan a otra iglesia. Dice: bueno, ustedes los fieles de Sardis, váyanse a Éfeso porque aquí ya no hay nada que hacer. ¿Sabe qué es lo que Jesús hace con estos fieles? Que permanezcan ahí. Que permanezcan ahí, porque de esos fieles el Señor va a levantar una vez más. Y el Señor quiere avivar una vez más a la iglesia en Sardis. Tampoco les dice que se vayan y hagan otra iglesia con la sana doctrina. Jesús les dice: permanece ahí. Porque ahí es donde Dios nos ha puesto. Tal vez nosotros por algún tiempo hemos estado observando cosas que a nuestro punto de vista y a la palabra, porque es lo principal, no es nuestro punto de vista, iglesia, es lo que dice la palabra. Y si usted ve que algo no está bien en esta iglesia, y nuestro pastor lo ha dicho desde el púlpito, vaya con la palabra y confronte en amor a las personas que no están haciendo las cosas bien por medio de la palabra. Pero Dios no nos llama a irnos mal, e irnos hablando mal. Dios nos llama a ir a la palabra. Y si Dios nos pone a nosotros como esos fieles, que por su gracia pudiéramos llegar a ser esos fieles, tenemos un gran trabajo. Hay cristianos auténticos en muchas iglesias dormidas o somnolientas en nuestro tiempo. Y el llamado de Dios es que esos creyentes puedan hacer un llamado una vez más a la fidelidad. A la fidelidad con Dios, a buscarlo en intimidad, a salir de las obras muertas. Es el llamado. Y en Apocalipsis 3, versículos 5 y 6 nos muestra la recompensa. Dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Esa es la recompensa. Jesús, ¿recuerda cuál era la característica que Jesús estaba revelando de sí mismo a la iglesia? ¿Recuerdan cuál era? El que tenía, ¿qué? Los 7 espíritus. Los 7 espíritus. Y en Isaías 11:2 nos dice cuáles son: el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Por qué Jesús se revela a sí mismo con estas características? Jesús revelando la plenitud de Dios en sí mismo. Porque si nosotros queremos vivir en obras vivas, queremos caminar en lo que Dios ha preparado a través de obras, tenemos que vivir experimentando la plenitud de Dios por medio del Espíritu Santo en estas 7 características. Debemos experimentar su plenitud en sabiduría, en inteligencia, en consejo, en poder, en conocimiento y en temor de Jehová. Si nosotros experimentamos esta plenitud de Dios en nuestras vidas, podemos tener la certeza que no vamos a caminar en obras muertas. ¿Por qué? Porque hay un espíritu de sabiduría en el cual Dios nos guía para hacer las cosas como convienen. Hay un espíritu de inteligencia, hay un espíritu de consejo para aconsejarnos unos a otros y recibir el consejo también. Hay un espíritu de poder que viene de Él, no de nuestras propias fuerzas. Hay un espíritu de conocimiento y hay un espíritu de temor de Jehová.
si nosotros caminamos en esto, podemos tener la certeza que vamos a caminar en obras vivas. Pero qué difícil es en ocasiones. Qué difícil es en ocasiones escoger estas cosas. Porque Dios nos llama, Dios nos da la oportunidad y hoy Dios nos está poniendo delante todo esto para que escojamos hacia dónde queremos caminar, en qué tipo de obras queremos caminar y qué tipo de vida queremos vivir. Me recuerdo esta historia que está en Lucas 10, 38 al 42. Lo puede apuntar para que lo lea en su casa, pero Jesús va a visitar a unos amigos suyos. Va a visitar a Marta, María y Lázaro. Y cuando llega a la casa de esta familia, sale, lo estoy parafraseando, usted léalo por favor. Lucas 10, 38 al 42. Léalo en su casa. Pero Jesús llega y una de estas mujeres, Marta, sale y ve que está todo, y ve que viene Jesús y seguramente viene gente con él y empieza yo me la imagino hasta estresarse. Ay, ¿qué va a pasar? ¿Y qué voy a hacer? Y esto, y la comida, y aquí, y allá, y atendiendo a toda la gente, que no está mal, no está mal. Pero tiene otra hermana que se llama María. Y dice que cuando Jesús llega, María va a donde está el Señor Jesús y se sienta a sus pies. Y cuando está ahí, está escuchando y se está deleitando en Jesús. Y luego Marta anda por ahí todavía. Y luego Marta, al ver que María está ahí sentada nada más, sin hacer nada, va no con María, va con Jesús. Y le dice: Señor, reprende a mi hermana, mira, no me ayuda. Y Jesús le dice: Marta, Marta. ¿Cuántas veces he escuchado yo al Espíritu Santo decir: Héctor, Héctor, mira cómo estás afanado, mira cómo estás preocupado, mira cómo estás enfocado en las cosas incorrectas? Jesús le dice: Marta, Marta, afanada y turbada, no le quites a María lo que ella ha escogido, porque ella ha escogido la mejor parte. Hay mucha necesidad, es cierto. Hay muchas situaciones que parece que requieren todo nuestro esfuerzo y va a pasar. Van a requerir todo nuestro esfuerzo, pero hay una cosa importante, es estar a los pies de Jesús. Cuando nosotros cultivamos una vida de intimidad con Jesús, cuando nosotros entendemos quién es Él y vemos esa revelación de Jesús, en Apocalipsis 1, Dios el Padre nos muestra 18 cualidades de Jesús. Cuando entendemos eso, cuando vemos a ese Jesús, puedo asegurarle que no vamos a querer más que estar a sus pies y buscarlo en esa intimidad. Más que estar haciendo cosas, vamos a querer estar con Él. Cuando nosotros entendemos esa intimidad y lo que repercute en nuestras vidas, entonces vamos a saber hacia qué obras caminar. Obras vivas, obras que glorifican a Dios, no al hombre. Obras que glorifican y extienden el reino, no nuestro propio reino. Obras vivas, obras que Dios nos ha llamado a hacer. Quiero invitar al grupo de alabanza, si me puede ayudar. Y quiero invitarle a dos cosas esta tarde. La primera de ellas es que hay muchas cosas que Dios ha prometido para nuestras vidas. Hay infinidad de obras que Dios ha preparado, las cuales Dios quiere que andemos en ellas. Pero si no vamos a la intimidad, si no sabemos cuál es ese lugar en el cual Dios nos quiere, no van a dar fruto esas obras. Dios, el Espíritu Santo, hoy nos está haciendo un llamado, iglesia, al arrepentimiento. Un llamado a arrepentirnos de ese camino por el cual tal vez hemos estado yendo, que no nos ha llevado a ningún lado. Que no nos ha llevado. Yo me he visto en esta situación, en mi persona, platicando con algunos amigos, que cuando decidimos caminar en nuestro propio pensar, en nuestra propia sabiduría, llegamos una vez más, como una y otra vez, a los mismos resultados. Pero cuando dejamos que Dios sobre nuestras vidas, cuando le entregamos el control de nuestras vidas, vemos cómo Él comienza a florecer en nosotros. Vemos cómo Él comienza a darle sentido a nuestras vidas. Quiero invitarle esta tarde a este llamado al arrepentimiento, este llamado a volver, como dice en el versículo 3, a acordarnos de dónde Dios nos ha sacado,
de dónde Dios nos ha llamado. Y si tú estás aquí por primera vez y no has experimentado este regalo del cual estamos hablando, esta esperanza de ver a un hombre venir por su iglesia a establecer su reino, si tú no sabes quién es este Jesús del cual estamos hablando, hoy quiero decirte que este Jesús es el que ha transformado nuestras vidas. Puedes voltear aquí alrededor y puedes ver, ¿y por qué toda esta gente está aquí? ¿Por qué en el tiempo de oración estaban levantando sus manos? ¿Por qué aplauden? ¿Por qué se ven con gozo? ¿Por qué a pesar de todos estos problemas siguen siendo fieles a Dios? Porque el Señor ha transformado nuestras vidas y no pudiéramos hacer otra cosa más que glorificarlo con lo que Él nos ha dado. Si tú no has experimentado eso, esta tarde puede ser tu día. Pero hay una cosa que debes hacer y es arrepentirte. Es dar un giro de 180 grados en tu vida y decir: entiendo que necesito este regalo de Dios. Entiendo que hay pecado en mi vida y que lo que yo he vivido hasta este día no me ha llevado a ningún lado. Pero que el Señor tiene un propósito para nosotros y que Él no se ha hecho a un lado. Jesús no ha renunciado a su iglesia. Aun cuando Sardis está muerta, Jesús se sigue paseando en medio de su iglesia. Aún con todos esos problemas, Jesús sigue estando ahí. Jesús no se va, Jesús permanece. Y segunda cosa que quiero invitarte esta tarde es a volver a ese lugar de intimidad. Es a acercarnos al Señor y tal vez hemos vivido como Marta, afanados. No con ministerios, pero con trabajo. O tal vez con el ministerio, tal vez con cosas que hacer, con infinidad de cosas. Pero hoy el Señor nos llama a ir al lugar donde verdaderamente vale la pena. Como le dijo a María, ella escogió la mejor parte y no le será quitado. Y hoy Dios nos llama a escoger esa mejor parte. Y quiero invitar, iglesia, a que escojamos la mejor parte y que nos pongamos delante del Señor. Voy a orar y después quiero invitarle que junto con el grupo de alabanza cantemos al Señor y le adoremos y le digamos: ven Cristo, porque es el único que puede transformar nuestras vidas, el que puede traer vida a algo que está muerto. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque hoy podemos experimentar ese jaloncito de orejas, pero con tanto amor, esa reprensión llena de amor en un abrazo, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo, porque tú, Jesús, te paseas en medio de iglesias imperfectas como la nuestra. Tú no te vas de vidas en crisis como la nuestra. Tú no te alejas, tú permaneces fiel a tu promesa, Señor. Y hoy nos aferramos de esa promesa. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que si alguien esta tarde ha experimentado este anhelo y este llamado, Señor, a entregarte su vida, Señor, que tú mires a esta persona y que tú puedas permitirle experimentar ese gozo, Señor, de saberse perdonado. Pero, Señor, debemos dar el paso. Si hoy tú quieres entregarle al Señor tu vida, solo repite conmigo esta oración del corazón, en tus propias palabras. Señor, yo reconozco mi pecado delante de ti. Señor, yo reconozco que te he fallado tanto. Yo reconozco, Señor, que estoy lejos de ser perfecto y que mis obras tal vez me han llevado a la muerte, Señor, pero hoy pido que seas tú quien perdone mis pecados y traigas vida, Señor. Traigas vida a este espíritu muerto que tanto necesita de ti, Señor. Gracias te doy por tu salvación. En el nombre de Jesús, amén. Y Espíritu Santo, este tiempo es tuyo. Te amamos, te adoramos. En el nombre de Jesús, amén. Su vida dio, es a quien el Padre todo entregó, al humilde y siervo Dios, nombre sobre todo y todo el reino, Cordero inmolado, eres digno, Cristo, el Espíritu y la esposa, decimos que
esposa.